Hola, bienvenido a este espacio dedicado a tu crecimiento personal y profesional. Aquí encontrarás ideas, reflexiones y herramientas prácticas para fortalecer tus habilidades blandas, mejorar tu comunicación y potenciar lo mejor de ti en cada ámbito de tu vida. Gracias por darte este momento para ti, para aprender y seguir creciendo. Acompáñanos en este camino de crecimiento. Entonces, en primer término, reiterar la bienvenida a este curso Ortografía y Redacción Administrativa. Estamos en este primer módulo, en la fecha actual, corrección ortográfica y gramatical. He creído conveniente empezar por aquí para poder tener una serie de recursos, herramientas, conocimientos que permitan actualizar una serie de aspectos en materia de ortografía y corrección gramatical para luego utilizarlos de manera más práctica en el desarrollo de los otros módulos, las próximas fechas, en lo que significa ya la elaboración de documentos. Bien, entonces vamos a dar pase a una primera diapositiva y me gustaría que presten atención. Carolina, tú que te encuentras en sala, si deseas enciende la cámara, si no interactuamos de manera oral nada más. A ver, ¿qué puedes observar? ¿Qué te llama la atención de esta primera diapositiva? Donde dice virtual es con V, aquí le están escribiendo con B labial. En sincrónico también le falta la tilde. Y en horario le falta la H. Arriba también en el título donde dice módulo le falta la tilde en la O. Corrección es con doble C. Ortográfica también lleva tilde. Objetivo bueno, hay bastantes errores aquí, ¿no? Se pueden apreciar, desarrollar, también lo han escrito con Y, es con doble L. Ya, utilizando ortográficos también le falta la tilde. Concisa también está mal escrito, es con C. Muy bien, Carolina. Dime, ¿y qué sensación te da cuando tú observas un texto así? Sí, bueno, un poco que como que me da así impotencia, ¿no? Porque ya pues hay palabras tan fáciles de escribir y sin embargo hay personas que no pueden hacerlo correctamente, ¿no? Entonces yo a veces en mis documentos tengo que subrayarle, decirles tienen que escribir bien porque este documento no puede ir así. Bien, ¿te resulta chocante ver un texto así? Así es, claro. Ya, y cuando tú dijiste este documento no puede ir así, ¿por qué no puede ir así? Por tantas faltas ortográficas, porque pasa por mis manos y dicen la secretaria no corrige, ¿no? Entonces ahí también nosotros tenemos que ver bastante ese aspecto. Digamos que está en juego tu prestigio. Bueno, a veces, mire, me llevan documentos proyectados y con algunos errores. Yo les digo, por favor, corrijan aquí, porque la señorita, la jefa es la que va a firmar. Y pues eso también un poco que hay que tener en cuenta, ¿no? Ya. Te invito, por favor, Carolina, a leer en voz alta este texto. ¿El que está ahorita, del módulo? Sí, exactamente. Todo el texto que aparece en pantalla, si lo puedes leer. Ya, módulo 1, corrección ortográfica y gramatical. Modalidad virtual, sincrónico, plataforma Zoom. Fecha y horario. 20 de mayo del 2022, de hace 2 años, de 7:30 a 9 p.m. Objetivo: desarrollar en el participante la capacidad, también le falta la D al final, de comunicarse adecuadamente por escrito,
utilizando recursos ortográficos, le falta la tilde, y gramaticales que, con K, aseguren una expresión es con S, escrita, clara, concisa de las ideas. Okay. Te pregunto, le falta la coma también, ¿no? Expresión. Independientemente de las deficiencias ortográficas y de otra índole que tú has detectado, ¿has logrado captar el mensaje? Sí, bueno, sí, lo que se va a realizar es este curso, corrección ortográfica y gramatical. En sí es para ver los errores que se están apreciando aquí en este texto, ¿no? Ok, sí. Este texto cumple con la eficacia comunicativa en el sentido de que el mensaje llega. Sin embargo, carece absolutamente carece, porque ya el hecho de tener 2 errores ortográficos en un texto como esto ya es, como diría mi maestro de ortografía, es un escándalo. Entonces, carece absolutamente de corrección, ¿verdad? Que es una de las propiedades que todo documento, que todo texto, sobre todo en la redacción administrativa, debería tener. Y tú, como yo, he visto pues cada caso, cada situación en la que se comete serias faltas contra la ortografía, bien, que desluce pues el documento, ¿no? El producto final que deberíamos publicar, ¿verdad? Transmitir o comunicar de acuerdo a las funciones propias de la tarea, ¿no? que se ejerce a diario en la administración pública o privada. Muy bien, entonces, para no seguir hiriendo nuestras susceptibilidades, ¿qué te parece si mejor hacemos esto? Así es, mucho mejor. Okay. Ajá, bueno, esa diapositiva simplemente había sido puesta ahí como un elemento motivador para llamar la atención de los participantes, pero este es en realidad el texto que da inicio a la jornada. Muy bien, hoy empezamos con el módulo 1, corrección ortográfica y gramatical. Espero que de aquí hasta las 9 de la noche nos dé el tiempo para poder abordar toda esta abultada temática que implica el tema ortográfico. La modalidad que estamos utilizando ya la estamos vivenciando, está de más explicarlo. Hoy estamos 20 de mayo, y aquí sí se me pasó corregir eso, 2024, 7:30 a 9 p.m. Y el objetivo del trabajo del día de hoy es que cada uno de ustedes como participantes puedan desarrollar la capacidad de comunicarse adecuadamente por escrito. En este caso, utilizando, refrescando, actualizando diversos recursos ortográficos y gramaticales que aseguren una expresión escrita clara y concisa de las ideas que se transmiten a través de un texto escrito. Muy bien. Antes de comenzar, a ver, no sé con quién más contamos en sala, por favor. Aparte de Carolina, ¿quién más nos acompaña allá? A ver si alguien puede encender el micrófono. Elida. Buenas noches, Elida. Elida Rosina. ¿Cómo está? Dígame usted qué procedencia tiene, en qué institución labora. No, yo laboro en el hospital de Sullana, pero a veces de secretaria, pero yo soy casi administrativa. ¿Qué carrera tiene usted? ¿Qué formación profesional? Soy recibidora pagadora. Ya. Técnica administrativa soy. Técnica administrativa. Ok, ya debe tener un cierto tiempo ya de servicio en la administración pública, entiendo. 8 años. 8 años. Muy bien, es una trayectoria ya respetable y a veces cumple funciones de trabajo en lo que es manejo de documentos, ¿verdad? Exacto, sí. Por eso. Muy bien. A ver, Elida, vamos contigo a empezar con este ejercicio. A manera de diagnóstico para ver, de repente a veces caemos en ciertas dudas cuando tenemos que tomar decisiones que por cierto son muy rápidas al momento de escribir, al momento de elaborar un documento.
aquí hay 5 ejercicios que os voy a mostrar. Este es el primero nada más, en el cual tienes que elegir una opción. Hay 2 frases y tienes que elegir a tu criterio cuál es la frase mejor escrita. A ver, aparecen 2. Con base en la investigación realizada podemos inferir que los leones, puntos suspensivos, supone que el texto continúa, pero nos interesa solamente esta parte. Y la alternativa B dice, en base a la investigación realizada, podemos inferir que los leones continúan. ¿Cuál de las 2 frases consideras tú que es la mejor escrita? Obviamente aplicando tus conocimientos en aspectos ortográficos y gramaticales. La B para mí. La B, ok. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? Sí, me parece que también la veo. La B, ok. ¿Alguien más, por favor? Sí, Karina Saavedra, también digo que es la B. También la B. Muy bien, muy bien. A ver, recuerden, voy anotando, han dicho la alternativa B. Veamos el segundo ejercicio. ¿Cuál es la frase mejor escrita en este segundo ejercicio? A. Quisiera ir a la fiesta, pero no tengo un vestido adecuado. B. Quisiera ir a la fiesta, pero no tengo un vestido adecuado. Bien, a ver, escucho sus participaciones. ¿Cuál de las 2? Obsérvenlas bien. Es la frase mejor escrita. La B. La B, dice Carolina. La B. La B. Por favor, participen los demás. La A, Rocío Olivares. La A. Ir a la fiesta, pero... Una de ellas tiene un error, igual que la anterior, o de repente más de un error, lo que la invalida, por supuesto, ¿no? Para hacer una expresión correcta, bien escrita. Muy bien, aquí estoy marcando. Unos han dicho la A, otros han dicho, la mayoría ha dicho la B. Vamos a la número 3. ¿Cuál es la frase mejor escrita en este párrafo? A. Después de analizar las causas, concluimos que no hay alternativas. B. Después de analizar las causas, concluimos que no hay alternativa. Obsérvenla, analícenla y den una respuesta conforme a la pregunta indicada. La B. ¿Sí? Leslie, La A. para usted la A. La A. Ya. Para mí la ¿Alguien? B. Para usted la B, Leslie, muy bien. Después de analizar las causas, concluimos que no hay alternativas. Esa es la A. A ver cómo me uy, La B. La B. La B. La B. Ok. Muy bien, en la número 3 entonces unos han puesto la A y otros han elegido la alternativa B. Veamos a continuación estas últimas 2. Son 5 ejercicios que voy a poner, ¿ya? A ver. ¿Cuál es la frase mejor escrita? Estamos contratando ayudantes de cualquier sexo. Estamos contratando ayudantes de ambos sexos. A ver, observen y analicen y respondan. La B. B. La B también. Ok, la B. Sí, la B. La B. La B. Cierto, de ambos sexos. Ok, entonces registro en la 4. Todos los que han participado han marcado la alternativa B. A la quinta y última. ¿Cuál es la frase mejor escrita entre ambas? A. Festejaremos el 35 aniversario de la boda de mis padres.
Y B, festejaremos el 35º aniversario de la boda de mis padres. Obsérvenlas, analícenlas y respondan. Tri. La B. La B. B. Bien. ¿Alguien más? Muy bien. Vamos a regresar a la primera para hacer el análisis correspondiente aplicando las normas ortográficas y gramaticales. Porque miren, en los 5 ejercicios que hemos puesto a manera de diagnóstico, no solamente hay faltas ortográficas, también hay faltas gramaticales que también suponen incorrecciones al texto. Y en este caso no hay propiamente una incorrección ortográfica, sino una incorrección gramatical con el uso de una preposición. Es muy común escuchar esta frase en base a. Todo el mundo la usa, todo el mundo. Sin embargo, es incorrecta. La forma correcta de utilizar esta expresión es con la preposición con en lugar de la preposición en. O sea, lo correcto es con base en, no en base en. Por lo tanto, la frase mejor escrita, en este caso la alternativa A. ¿Estamos? Muy bien. ¿Sí se entendió la explicación, por favor? Sí. Entonces, aquí hay un problema, repito, muy frecuente, muy difundido, ya desde que yo estudiaba en el colegio, y creo que ustedes también. Siempre hemos escuchado a los adultos, a los profesionales hablar en base a, ¿no? En base a la teoría de la relatividad, en base a lo que comenta el autor X. En base a una investigación realizada en base a la Hemos utilizado de esa forma la expresión. base. Hoy vamos de una vez a caer en la cuenta que es una expresión incorrecta. La forma correcta no es el uso de la preposición en, sino el uso de la preposición con. Por lo tanto, la expresión es con base en, no en base a. ¿Listo? Hay 2 incluso incorrecciones. El con por el en, y en el segundo momento, después de la palabra base, el en por el a. Observen la diferencia. Entonces, la forma correcta es con base en, no en base a. Listo. Cerramos con este caso. Vamos a la segunda pregunta. Dice, ¿cuál es la frase mejor escrita? Y tenemos aquí nuevamente 2 expresiones. Quisiera ir a la fiesta, pero no tengo un vestido adecuado. Quisiera ir a la fiesta, pero no tengo un vestido adecuado. Unos me contestaron la A, otros me respondieron la B. Y la expresión correcta es la alternativa B. Y aquí hay una incorrección ortográfica, puntualmente en el uso de los signos de puntuación. Corresponde, dado el sentido de la expresión, corresponde una coma en vez de un punto. Por otro lado, en la primera expresión no está el punto al final, lo cual también es una incorrección. Muy bien, entonces arriba en la alternativa A hay 2 errores de ortografía en el uso de signos de puntuación. Bien, incluso hay algunos casos en los que se podría utilizar un punto y coma en vez de la coma. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando lo que viene después de la palabra pero, que es una conjunción adversativa, que va a suponer que lo que viene para adelante se opone a lo anteriormente dicho, esa es la función de una conjunción adversativa. Cuando es una frase mucho más larga que la que tenemos ahí, se sugiere el uso de punto y coma en vez de una coma. Pero como aquí la frase siguiente al pero es corta, entonces basta una coma, que es una pausa suficientemente, digamos, apropiada para la extensión de esta expresión.
Muy bien, entonces en esta segunda la frase correcta es la alternativa B. No sé si queda aclarada la duda, por favor, por los participantes que eligieron la A. Yo elegí la B. Ok, muy bien. Vamos a la pregunta número 3, ejercicio tercero. Tenemos nuevamente dos alternativas, en las cuales unos optaron por la A y otros optaron por la B. Y no hay ningún problema, por favor, estamos nada más en una parte diagnóstica aquí, con ejercicios que nos van a ayudar a poder identificar ciertas dudas que se generan muchas veces al escribir. Bien, no tiene nada que ver con otro asunto. A ver, después de analizar las causas, concluimos que no hay alternativas, en plural, y la segunda, después de analizar las causas, concluimos que no hay alternativa, está en singular. La B. Otros eligieron la B y la respuesta correcta es la alternativa B. Bien, alternativa B. Alternativa B. Así es. ¿Por cuál razón? A ver, es el sentido de la palabra. Bien. Después de un análisis de una situación, uno elige, ¿verdad?, una alternativa, no varias alternativas para tomar una decisión. Bien, por lo tanto, es el sentido de la expresión la que va a decirnos qué utilizamos, o el plural o el singular. Bien, ahora, si fuera otro el sentido de la expresión, por ejemplo, a ver, en el análisis del problema, planteamos varias alternativas o tres alternativas a partir de las cuales discutiríamos la solución. En ese caso sí, porque el sentido es que estamos planteando alternativas. Y cuando hablamos de concluimos, significa que ya hemos decidido, hemos tomado una decisión. Y al momento de tomar una decisión, se elige una opción, una alternativa, no varias. ¿Bien? Entonces es el sentido de la proposición que estamos aquí planteando. Por lo tanto, la alternativa B, como ven, no es un error de ortografía, no es un error de corrección ortográfica, sino es más bien una deficiencia de carácter semántico, en este caso, que tiene que ver con el significado de los términos. Esto nos hace caer en la cuenta que las incorrecciones no solamente son de tipo ortográfico, que es lo más visible, sino también de tipo sintáctico, de tipo morfológico, de tipo semántico, como ocurre en este caso. En el primer ejercicio era una incorrección de tipo sintáctico, ¿no?, por el mal uso de la función de las preposiciones, ¿no?, como vimos en el ejemplo. En este caso tiene que ver con el significado de las palabras, por lo tanto es una incorrección semántica. Utilizamos de manera inapropiada los términos, no por el significado y sentido con las que se le utiliza en una determinada expresión. Y esos también son errores. Perdón. A ver, ejercicio número 4. ¿Cuál es la frase mejor escrita? Habían marcado la alternativa B. Y aquí nuevamente ocurre una expresión muy difundida, sumamente difundida, cotidiana, ¿verdad? Y lo vemos siempre en los avisos, ¿no?, pegados en un determinado negocio, ¿no? Dice, necesito ayudante de ambos sexos. Muy bien, si ustedes hacen un análisis semántico de esa frase, significa que necesitaríamos una persona que sea hombre y mujer a la vez. Eso es lo que significa esa frase. Bien, entonces es incorrecto semánticamente hablando. Entonces la respuesta en este caso es la alternativa A, que es la forma correcta de expresar lo que queremos expresar. De cualquier sexo, ¿ok? Sea hombre o sea mujer. Repito, siempre nos hemos confiado de ciertas expresiones acuñadas a lo largo del tiempo y que han formado parte de nuestra cotidianeidad en la redacción documental.
como expresión en el primer ejercicio y ahora esta expresión en este cuarto ejercicio, que no están elegidas al azar, por cierto, sino que las he tomado para mostrar que hay muchas expresiones que están allí en el uso diario en la redacción documental que son incorrectas, en este caso semánticamente hablando, ¿ok? Muy bien, entonces aquí ambos sexos para referirnos a un determinado sujeto en particular, entonces es incorrecto. Bien, así que la sacamos de ahora para adelante de nuestra expresión y utilizamos preferentemente la primera forma de la alternativa A, si es que en algún momento vamos a utilizarla. Número 5. ¿Cuál es la frase mejor escrita? Alternativa A y alternativa B, y la mayoría eligió la alternativa B. Muy bien. Sin embargo, les comento que la RAE, que es la Real Academia Española de la Lengua, acepta ambas. Sin embargo, recomienda dar preferencia a la segunda forma, 35º aniversario, pero también acepta como válida el decir 35 aniversario. ¿Listo? Entonces allí un poco que vamos a dar la preferencia a la segunda opción en todo caso. Muy bien. Sí, está por preferencia, pero también la otra expresión puede utilizarse como válida, aunque no tan recomendable, pero lo recomendable es la segunda opción, 35º aniversario, por la denotación del significado aniversario que se suele utilizar con adjetivos ordinales, como es el caso. Muy bien. ¿Alguna pregunta respecto de los ejercicios que hemos planteado al inicio de la jornada? Bueno, qué bueno. Sí. ¿Perdón? Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado. Bueno, debe ser la conexión de internet probablemente, ¿no? A veces suele pasar en el Zoom o en el Meet que el audio, un poco nos falle, ¿no? Listo. Ahí se me escucha mejor. Sí, La conexión de la persona, porque yo sí lo escucho bien, profesor. Y sería recomendable que apaguen sus micrófonos para que no distraigan, por favor. O sea, que nos concentremos en lo que usted dice, por favor, porque veo personas que están ahí, siguen hablando, repiten lo que usted dice y distrae, por favor, ¿sí? Ya, ok, por favor. Sí, no me había percatado, gracias por tu observación. Les pido que mantengan apagado el micrófono mientras no estén participando y lo encienden si es que van a formular alguna pregunta o participación. Por favor, muchas gracias. Ahora sí, vamos a continuar y vamos a entrar al tema 0 a manera de intro. Vamos a revisar algunos aspectos generales que van a ser de utilidad en el desarrollo de los demás temas. Y se está utilizando una palabra junto con ortografía en la denominación de este curso, que es redacción. Pero conviene hacer una rápida revisión del término para quedar claros qué cosa es redactar. Y vamos a declarar que la palabra redactar, que es una palabra de origen latino, cuyo término origen es redactum, que significa copilar o poner en orden. Cuando uno redacta, precisamente pone en orden ideas, pone en orden información, da una estructura determinada a un texto con el propósito de comunicar algo. Expresamos por escrito nuestras ideas, nuestros conocimientos, hechos, ¿verdad? Que deben ser ordenados con anterioridad para tener un producto suficientemente acabado y correcto que posibilite la comunicación escrita con todas las características y cualidades que debe tener un documento escrito.
Por redacción se entiende todo escrito que haya sido realizado por cualquiera persona sobre un determinado tema. Redactar también lo podemos entender como un proceso de composición para elaborar escritos de diferentes contextos. Cuando hablamos de diferentes contextos, podemos hacer alusión al contexto personal, al contexto cultural y a contextos profesionales, comerciales, políticos, etc. Bien. A ver, repito por favor el pedido a los participantes, mantener el micrófono apagado, por favor. Muchas gracias. En el caso de ustedes, por ejemplo, muchos de los que están aquí presentes se mueven en el contexto laboral, administrativo, ¿verdad? Entonces, allí tenemos que estar componiendo, elaborando, redactando diversos documentos que se mueven en ese contexto y que se particulariza en ese contexto. Entonces, hay que respetar ciertas condiciones, ciertos requerimientos, ¿no?, de la redacción administrativa que corresponde a este contexto que estamos mencionando. En el ámbito personal, también redactamos todos los días. Cuando mandamos un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, un correo electrónico de tipo personal, estamos componiendo, elaborando un documento. Pero por ser un contexto personal nos damos ciertas licencias, ¿no?, de quizás no tener un documento suficientemente acabado, porque es un contexto comunicativo más íntimo, ¿verdad?, más personal, más cerrado, más de tú a tú, ¿no?, que de repente no nos va a estar diciendo, oye, cometiste un error ortográfico aquí, ¿qué es lo que quiere decir aquí? No te entiendo, ¿verdad? Pero esas licencias no nos las podemos dar en un contexto profesional. Por ejemplo, en la presentación de un informe de una tesis. En la vida pues vamos a cometer errores que luego nos puedan dejar mal parados. Muy bien. Entonces, la redacción requiere, luego de seleccionar un determinado tema o asunto, dar adecuación, coherencia, cohesión y corrección gramatical a todo documento que escribimos. Mencionaba hace un minuto que todo texto debe cumplir con determinadas propiedades que lo consideren un texto bien redactado. En primer término, vamos a mencionar a la coherencia. La coherencia supone, por acá, supone una propiedad fundamental en todo buen escrito que permite la relación, que se relacione toda la información relevante de un texto y también irrelevante de un asunto que se aborda. Son las formas, los mecanismos internos en el contenido del documento que permite articular las ideas del texto. Entonces, todo texto coherente se entiende un texto bien organizado, bien estructurado, bajo una determinada forma, dependiendo del tipo de texto que estamos elaborando. Bien, cuando hablamos de una estructura determinada, podemos hacer referencia a un informe que tiene un tipo de estructura, partes que lo particularizan. Podemos hablar de un oficio, que de igual forma tiene una estructura y partes distintas a las de un informe, o de una carta, ¿no es así?, o de una circular, o de un acta. Entonces, cada uno de los documentos que redactamos, que utilizamos, tiene estructura diferenciada, por lo tanto, partes diferentes también, pero que deben estar conectadas en su contenido a través de esta propiedad que se llama la coherencia y que permite dar claridad al asunto que se aborda. Si un texto se entiende con claridad después de leerlo, significa que es un texto coherente. La cohesión es otra de las propiedades. Cuando un texto tiene cohesión, cuando este texto visibiliza
la conexión de las diferentes frases entre sí, cuya función asegura la interpretación de cada frase con relación a las demás y el significado global del texto. Hay unos elementos que siempre estamos utilizándolos, pero que tal vez no hemos caído en la cuenta de su importancia, los llamados conectores lógicos, como le llaman otros, o referentes gramaticales. Bien, esos elementos nosotros los tenemos a disposición para utilizarlos y precisamente dotar de cohesión las diferentes frases, oraciones que constituyen un escrito, un párrafo, por ejemplo. Bien, y que precisamente van a darle, ¿verdad?, conexión entre sí hasta ir construyendo un texto más complejo, ¿no?, un todo acabado. Bien, esos conectores lógicos, ¿verdad?, tienen diferentes funcionalidades. Tienen la funcionalidad de consolidar una idea, un sentido, de que una idea se oponga a la otra, de que una idea complemente a la otra, de que una idea explique a otra, de que una idea sea la causa de la otra o la consecuencia de la otra mencionada. Bien, y por eso utilizamos palabras como excepto, además, es decir, también, entonces. Todos estos que estoy mencionando son los llamados conectores. En cuanto a, por lo tanto, en conclusión, son expresiones que utilizamos todo el tiempo, ¿bien?, y que permiten dar cohesión, es decir, permiten la conexión entre distintas frases y oraciones que constituyen un párrafo, por decir, lo mínimo, ¿no?, que es una frase, un elemento, una unidad mínima de redacción que utilizamos al momento de construir un texto. Bueno, otra de las propiedades que no podemos soslayar bajo ningún punto de vista para decir que tenemos un buen texto es la corrección gramatical. Para desarrollar la corrección gramatical es necesario tener actualizados y siempre utilizar, porque la utilización frecuente de las normas ortográficas se instalan como un hábito, ¿bien?, en la práctica de la redacción documental. Entonces nos permite hacer uso de los conocimientos gramaticales, no solamente de ortografía, sino también de fonética, de morfosintaxis, de carácter lexical, semántico, etc., como lo mencionaba hace un momento. No solamente hay errores ortográficos o incorrecciones ortográficas, sino incorrecciones de tipo fonético, de tipo morfosintáctico, de tipo léxico o de vocabulario, de tipo semántico, etc., y que deslucen un documento si es que no los detectamos y corregimos. La concisión es otra propiedad y esta implica que el texto debe enfocarse directamente en el asunto que aborda. La concisión se obtiene al expresar el mayor número de ideas con la cantidad adecuada de palabras. No digo con la menor cantidad de palabras porque el término apropiado es adecuada cantidad de palabras. Con las palabras necesarias, con las palabras justas. Precisión, escribir las ideas con las palabras exactas al pensamiento que se desea expresar, evitando las ambigüedades. ¿Bien? Sencillez, implica imprimir a la redacción, es decir, al documento que elaboramos, un tono de veracidad expresiva que la hace efectiva y atractiva, sin incluir términos o frases, ¿no?, de repente ya muy utilizadas, muy conocidas, muy trilladas, y más bien tratar de ser un poquito más creativo, ¿no?, en el uso de determinadas frases, palabras o expresiones
que no constituyan artilugios que de repente hacen complejo el entendimiento, más difícil el entendimiento de un determinado texto o documento. Hay que ser sencillos, siempre procurando ser auténticos, y le da esto un tono de veracidad expresiva a el documento que estamos trabajando. Bueno, entonces esto para recordar algunas condiciones, en este caso propiedades de la buena redacción, que debemos considerar, debemos tener la suficiente conciencia de considerar al momento de elaborar un texto escrito. Acá tenemos otro paquete más de propiedades de la buena redacción, en donde aparecen algo pasa aquí con el cursor. Ya. A ver, aparecen la armonía, que implica el arte de combinar palabras y frases de modo agradable para el oído. La adecuación, que posibilita la adaptación de todo escrito a la comprensión, al gusto y las necesidades del lector. Esto supone el uso de un adecuado registro idiomático de acuerdo al destinatario a quien nos dirigimos con el documento. La originalidad, que nos invita a expresar las ideas y comunicar los sentimientos con acentos de propias características, de acuerdo al mensaje que queremos transmitir y a la intencionalidad del documento que estamos elaborando y que vamos a publicar en su momento. La ordenación, que obliga a que los elementos integrantes de todo escrito deban estar debidamente ordenados bajo una secuencia lógica y cronológica, y no al azar ni de manera rutinaria, ¿no? Cuando hablo de manera rutinaria, estoy aludiendo de manera directa, y disculpen si es que alguien está utilizando esta práctica de utilizar siempre una misma plantilla para el mismo documento, pero con diferentes asuntos y destinatarios, ¿no? A veces, un poco por cuestiones de manejo del tiempo, por ganar, ¿verdad?, tiempo, ya tenemos un patrón, ¿no?, establecido. Esta es mi plantilla para mis oficios, esta es mi plantilla para mis cartas, y así. Y nada más chanco, como se dice, ¿no?, en la computadora, en la laptop, en la máquina que utilicen. Cuidado, porque eso nos lleva a un hábito rutinario, ¿no? Y muchas veces nos hace perder la originalidad en lo que significa esta práctica de componer, redactar o producir textos escritos. Bien, entonces hay que a veces refrescarnos, recrearnos, ¿no? Y finalmente el interés, que supone una propiedad que da carácter motivador, ¿no? Carácter de influir positivamente del documento y obviamente del redactor del documento respecto del lector, que es el destinatario del escrito, a fin de que mantenga la atención en el contenido de cada párrafo que constituye el documento. Entonces siempre hay que procurar redactar de tal forma de que nuestro lector, nuestro destinatario, mantenga el interés de principio a fin en el escrito que le presentamos. Muy bien. ¿Qué entendemos por redacción administrativa en particular? Consiste en la elaboración de documentos de carácter oficial empleados comúnmente por empresas o instituciones para comunicar una serie de asuntos, decisiones, hechos, disposiciones, acuerdos a los trabajadores, o en todo caso a otras entidades, que aquí viene la idea de comunicación interna y comunicación externa. La redacción administrativa actualmente es muy importante en la sociedad, ya que con esta nos desenvolvemos en el ámbito laboral o profesional, sea en las empresas privadas o en las entidades públicas. Todo el tiempo estamos en contacto con la redacción administrativa. Si trabajamos al interno, bueno, todo el tiempo estamos redactando documentos. Y si no estamos redactando, los estamos leyendo, los estamos comprendiendo, los estamos asimilando. Si vamos como usuarios o clientes, tenemos que llenar una serie de formatos, sea de manera
física o de manera virtual, pero igual estamos redactando al llenar un formato, ¿no? Y que tenemos que subir, ¿no? Por ejemplo, la mesa de partes virtual, igual estamos empleando esquemas de redacción administrativa establecidos por una determinada entidad. Bien, todo el tiempo estamos en contacto, bien desde dentro o bien desde fuera de una empresa o entidad pública, estamos en contacto con la redacción administrativa. Y hay que entender las particularidades que pueda tener determinada empresa o entidad pública. ¿Qué criterios vamos a tener que considerar para la corrección? A colación del tema de hoy, que es la corrección gramatical y ortográfica. La revisión de todo escrito exige un proceso mesurado, calmado, ¿sí? No hay que estresarnos, ¿no? Cuando tenemos al frente un documento que de repente un subordinado nos alcanza y de pronto observamos que tiene muchas incorrecciones o algunas incorrecciones. Bien, entonces tiene que ser un proceso mesurado. Ser consecuente con ello y aplicar, obviamente, todos los recursos de carácter ortográfico y gramatical de los que se dispone a fin de poder darle al texto un matiz de corrección. Hay diferentes problemas que son frecuentes con los que muchos tropezamos o podríamos tropezar al momento de estructurar, de escribir, de producir un escrito. Por ejemplo, a veces se nos van frases demasiado largas que lo que logran, ¿no?, es ensuciar un párrafo, en el sentido de que pueden darle, más bien en vez de claridad, ambigüedad al documento. Por ello es recomendable reducir las frases muy largas y dejar aquellas frases cortas que permitan reconocer la estructura léxica del idioma y que son más contundentes, y de paso estamos haciendo el texto más conciso, bien, que es una de las propiedades que mencionamos anteriormente. Otro de los problemas frecuentes en la redacción es la puntuación deficiente. Por ello, es necesario recordar que las ideas se expresan en frases completas y simples, debiendo separar ideas diferentes y establecer, por ejemplo, puntos y aparte, o el uso de diversos signos de puntuación que nos permita marcar las pausas, ¿no?, que nos permitan, por lo tanto, también al momento de leer, hacer las entonaciones apropiadas y lograr una mejor corrección del documento. Otra de los problemas frecuentes es la confusión. Cuando aquellas partes del escrito que no resultan, no se muestran, no se entienden, no son claras, debemos afrontarlas desde el fondo hasta la forma. Puede que se crea confusión porque la frase es muy larga, o puede que se crea confusión porque estamos utilizando una palabra que no corresponde en su significado. Muy bien, entonces inmediatamente hay que tomar el toro por las astas y hacer la corrección que corresponde. Bien, cambiando esa palabra por la que sí es de uso apropiado, o bien reduciendo una frase a una extensión suficientemente concisa que tenga la capacidad de comunicar el mensaje de manera completa. Palabras y construcciones dudosas. Si tiene duda sobre una estructura o una palabra, es necesario que sustituya dicha palabra o frase por otra más clara. La recomendación es apoyarse en los diccionarios especializados del idioma. Si es posible, aclare, pero nunca ignore. Es decir, no deje el error para que luego sea advertido, ¿no?, o pase como si nada en el escrito. Porque a lo mejor la otra persona, el destinatario, no tiene los suficientes conocimientos ortográficos y gramaticales
¿verdad? O de corrección idiomática que a lo mejor no advierte el error, ¿listo? Pero si se choca con un destinatario que sí maneja, ¿no?, el tema, seguramente va a observar y criticar la producción de un determinado documento. Ahora entramos de lleno en materia. La ortografía de la Real Academia Española de la Lengua. Vamos a ir revisando una serie de reglas en diferentes aspectos de la corrección ortográfica y gramatical, conforme ha pedido el presente curso. Y vamos a empezar en primer término por una temática muy sensible porque se cometen muchos errores en el manejo de las tildes. Pero a la vez de ser sensible, es una de las temáticas más sencillas de aprender y de poner en práctica. Sin embargo, es una temática en la que muchos caen. Lo que significa la tildación de palabras. Hay reglas o normas de tildación general y reglas de tildación especial, que lo vamos a revisar más adelante. En cuanto a lo que es la tildación general, en este cuadro se resume las reglas existentes en nuestro idioma que debemos de considerar para la tildación, repito, general de palabras. Primero, entender que todas las palabras tienen una determinada clase, ¿no?, o tipo, según dónde llevan la tilde. Bien, aquí aparecen las muy conocidas palabras agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Son los únicos 4 tipos de palabras que existen en nuestro idioma, catalogadas así de acuerdo a la ubicación de la tilde en el cuerpo de la palabra. Entonces, recordamos que las palabras agudas son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Ajá, me dicen en la última sílaba, pero ¿cómo sé yo cuál es la última sílaba? Entonces, esto nos va a llevar inmediatamente a refrescar nuestros conocimientos de la separación o la estructuración silábica de una palabra para saber si está correctamente silabeada y por lo tanto me permita aplicar la regla de tildación general de manera también adecuada. Muchos errores se cometen porque tenemos problemas en silabear las palabras. Al no silabear adecuadamente, no le damos la categoría que le corresponde a la palabra y de pronto silabeo la palabra y la catalogo como una palabra grave cuando es aguda, o viceversa. Digo, esta palabra es aguda cuando es grave, o de pronto digo, esta palabra es esdrújula cuando es grave, o a la inversa, digo que es grave cuando es esdrújula. Por lo tanto, al cometer error en ese prerequisito, inmediatamente cae por su propio peso el segundo error, que es la colocación o la omisión de una tilde. Bien, entonces recordemos, palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba y se tildan cuando la palabra termina en consonante N, S o vocal. Ejemplos, los que aparecen allí. Todos están tildados porque todos cumplen la regla general de tildación. Primero, son palabras agudas que terminan en N, S o vocal. Por eso llevan la tilde, como pueden observar. Y hay cientos de ejemplos más. El segundo tipo son las palabras graves. Recordemos, las palabras graves son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y se tildan cuando terminan en cualquier otra consonante que no sea N, S o alguna de las 5 vocales, con excepciones de las palabras bíceps, forceps y tríceps. Bien, en este caso son excepciones porque miren, son palabras graves que terminan en S. De acuerdo a la regla no debería tildarlas, pero si se tildan, repito, porque son excepciones a la regla. Bien,
Ejemplos de palabras graves que se tildan. Aparecen ahí: látex, cráter, fósil, tórax. Observen, son palabras graves, llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, terminan en otra consonante que no es ni N ni S, ni vocal, entonces deben tildarse. Hasta aquí vamos a indicar que hay palabras agudas que se tildan y hay otras palabras agudas que no se tildan. Entonces, los mayores errores se cometen en estos dos tipos de palabras. Bien, entonces, cuando tildo una aguda, ahí está la regla general. Cuando tildo una grave, ahí está la regla general. El tercer tipo de palabras son las palabras esdrújulas. Recordamos que las palabras esdrújulas son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza vocal en la antepenúltima sílaba. Y la regla es que todas las palabras esdrújulas se tildan, no hay excepciones aquí. Entonces basta que usted identifique una palabra como esdrújula, inmediatamente tiene que tildarla donde corresponde. Lo mismo ocurre con las sobredrújulas. Bien, palabras que llevan la mayor fuerza de voz en alguna sílaba anterior a la tras antepenúltima. De igual forma, se tildan absolutamente todas, no hay excepciones. Y allí tenemos los ejemplos correspondientes a este tipo de palabras que deben ser tildadas en cualquiera de los casos que se nos presenten. Entonces aquí no debería haber mayor duda. Bien, toda palabra esdrújula y toda palabra sobredrújula se tilda. Donde sí podríamos tener dudas, y para eso están las reglas generales de tildación, son las agudas y las graves, porque no todas las agudas se tildan, no todas las graves se tildan. Muy bien. Entonces, dejamos aquí de una manera más clara, estipulado, los pasos o momentos que debemos considerar para ubicar adecuadamente la tilde en una palabra en el castellano. Primero, separar las palabras en sílabas. Bien. Encontrar el acento, o sea, cuál de las sílabas tiene la mayor fuerza de voz. Y aquí, por ejemplo, marcamos la diferencia entre acento y tilde. No son lo mismo. Acento supone la mayor fuerza de voz en una determinada sílaba de una palabra, mientras que la tilde es el signo ortográfico, ¿no?, que se coloca encima de una determinada vocal en una determinada sílaba de una determinada palabra. Bien, como vemos en el ejemplo, la palabra cámara se ha dividido en 3 sílabas: ca-ma-ra. La mayor fuerza de voz recae en la sílaba, ¿cuál? Última, penúltima, antepenúltima. En la antepenúltima. Por lo tanto, estoy frente a una palabra esdrújula. Bien, muy bien. Estoy ante una palabra esdrújula. ¿Y qué me dice la regla ortográfica? Que si la mayor fuerza de voz recae en la antepenúltima sílaba, por lo tanto estoy en una esdrújula, esa palabra debe tildarse sin excepción. ¿Ok? Para poder identificar la sílaba tónica es bueno, si es que tengo dudas, obviamente, porque ya con el uso de años que tenemos del lenguaje, ¿verdad?, ya identificamos determinadas palabras de una manera casi instantánea. Pero en alguna palabra en la que tengo duda, puedo hacer este ejercicio, ¿no?, este procedimiento que estoy indicando, a fin de evitar una mala colocación de la tilde o la omisión de la misma. Segundo paso, identificar la sílaba con acento. Como ya lo dijimos, y para eso hay que pronunciar el término. Bien. Y 3, el uso de la técnica SEGA, que significa sobredrújula, esdrújula, grave y aguda, para no olvidarnos. Bien. SEGA, la A aguda significa que la última sílaba es la que lleva la mayor fuerza de voz,
penúltima la G, grave, está justamente la mayor fuerza de la voz en la penúltima, E, antepenúltima, S, tras antepenúltima, y así sucesivamente. Un poco utilizar esa mnemotecnia, ¿no? Es una técnica mnemotécnica que la que le estoy poniendo aquí, para manejarla cuando tengamos que aplicar reglas de tildación general a determinadas palabras, sobre todo si tenemos duda en su tildación o acentuación ortográfica. Muy bien. En la tildación especial, aquí vamos a reconocer un tipo de tildación especial que es la llamada tildación diacrítica, o llamado también acento diacrítico. Este es el acento gráfico que permite distinguir palabras con idéntica escritura, pero que tienen diferente significado o pertenecen a funciones gramaticales distintas. Por ejemplo, el adverbio de cantidad más y la conjunción adversativa más, que equivale a pero. Se tilda el primero, bien, así lo indica o lo indicaba la norma gramatical. Lo uso como ejemplo para recordar que aquí hay una actualización en el último boletín de la Real Academia Española. Cuando el más denota cantidad, ya no se tilda, no es necesario tildar, pero tampoco lo prohíbe. Si lo tilda no hay problema. Bien, la norma está dada en esos términos. No es necesario tildarlo. Bien, ¿cómo reconocemos? Por el sentido, ¿no? Por el contexto en el que se le está o con el cual se le está utilizando la palabra en la frase o expresión en la que está inserta, incluida. Bien, ese sentido de la expresión inmediatamente nos da la idea de cantidad, que entonces ya sabemos de qué se trata. ¿Y esto por qué obedece a la regla, ¿no?, modificada en el boletín 2010, que es el último boletín de actualización de ortografía que sacó la RAE? Ya tiene 14 años, pero es lo último que he sacado. Entonces, dice en una de las reglas actualizadas que los monosílabos no se tildan. Bien, entonces aquí hay este caso, ¿no? El monosílabo más, antes era obligatorio tildarlo, ahora no es obligatorio. Bien. Tildación especial. Como lo acabo de decir, actualmente las palabras monosílabas se escriben sin tilde, aunque existen excepciones a esta regla en algunos grupos de palabras monosílabas tónicas de uso frecuente que se oponen a otros vocablos formalmente idénticos, de pronunciación átona. Por ejemplo, el caso de algunos pronombres personales, como tú, mi, sí, bien, que se podrían confundir con artículos o con adjetivos posesivos o con sustantivos. Bien, tú me dijiste, ¿verdad? Entonces la recomendación es, en esos casos, sí tildar para diferenciarlos del tu cuaderno, tu casa, que es más bien un uso de un adjetivo en vez de un pronombre, ¿no? Es para mí. Muy bien, ahí sí lo tildamos porque está denotando a la primera persona gramatical. Mi, es para mí, o para yo, como podríamos decir, ¿no? En equivalencia para denotar a la persona gramatical a la que se refiere el pronombre mi. Entonces allí es permitido tildarlo y diferenciarlo, por lo tanto, del adjetivo posesivo, ¿no? Mi casa, mi hermano. En esos casos es obvio, no lo vamos a tildar, la palabra mi, el monosílabo mi. Muy bien. También sucede esto con algunas formas verbales imperativas y con unos pocos adverbios, que los vamos a ver más adelante. Entonces, desde el 2010, que fue dado el último boletín de la RAE, no se deben tildar los monosílabos en los que todas las vocales forman un diptongo o un triptongo ortográfico. Hasta entonces, esa tilde diacrítica se admitía. Bien, ejemplos en la palabra río, lío. ¿Ok?
seguimos con tildación especial y damos referencia a otra novedad ortográfica relacionada con la cuestión de las tildes diacríticas. Es que ya no se debe tildar la palabra solo tampoco, ¿no? Que era otra palabra que obligatoriamente tenía que tildarse para diferenciarla del otro valor semántico de solo. ¿Cuándo se tildaba el solo? Cuando era, claro, ¿no? Funcionaba como un adverbio, ¿bien? Equivalente a solamente o únicamente. Aunque mucha gente lo sigue escribiendo, lo cual tampoco está prohibido, pero lo recomendable es que ya no se tilde. Bueno, y de igual manera que el monosílabo que vimos anteriormente, ¿verdad? Más su valor semántico se distinguiría en el contexto en el que se le utiliza en el texto. Muy bien. El otro solo, por si acaso, es adjetivo. Bien. Por ejemplo, vino solo, llegó solo, anda solo. Allí nunca se tildó. Bien. Y obviamente ahora tampoco se tendría que tildar. Con respecto a los adverbios interrogativos y exclamativos, en esos casos sí se mantiene la norma de tildarlos con esta llamada tilde diacrítica para diferenciarlos de la forma átona, ¿no? De ser pronombres relativos, aún apartándose de la norma ortográfica, puesto que a menudo son palabras graves terminadas en vocal. No sucede lo mismo con pronombres demostrativos como ese, aquel, estas, que ya no deben tildarse. Antes sí se tildaban, ¿no? Bien, cuando tenían el valor de pronombre, más no cuando tenían el valor de adjetivos. Entonces, sí se mantiene la regla de tildar los pronombres, los adverbios interrogativos y exclamativos. Por ejemplo, el adverbio que, cuál, cómo, cuando son utilizados para formular preguntas directas o indirectas. Bien. ¿Cómo te llamas? En ese caso, el cómo va tildado. ¿Cuál es tu nombre? En ese caso, el cuál va tildado. ¿Qué dijiste? En ese caso, el qué va tildado. Muy bien. Son adverbios interrogativos. Así funcionan en este tipo de mensajes. ¿Cuánta pobreza? Tenemos una expresión exclamativa. Entonces la palabra cuánta va a llevar tilde. Tildación especial. Continuamos. Ahora la categoría acento enfático, que ya no se le da ese valor, ese uso. Muy bien, y ahora todo se ha englobado dentro de lo que se llama el acento diacrítico. Muy bien, el acento normativo o tilde general, ya explicamos las reglas fijas establecidas, ¿no? Que pusimos cuando hablamos de palabras agudas, graves, esdrújulas o esdrújulas. Y el acento diacrítico es el acento o la tilde que permite diferenciar la función, por lo tanto el significado de palabras que son de idéntica escritura, pero de funcionalidad distinta en el mensaje que se construye. No sé si hasta aquí, con el tema de la tildación general y especial, hay alguna pregunta, estimados participantes. ¿Vamos quedando claros? Muy bien, debo entender que la cosa va fluyendo hasta aquí. Vamos a pasar a otro tópico de la corrección ortográfica, que es el manejo de reglas para el uso de mayúsculas. Muy bien, las mayúsculas son el tipo de grafías, ¿no? Tipo de letras que responden a la necesidad de resaltar alguna palabra o llamar la atención sobre determinada palabra por la importancia que ésta tiene en el escrito. Bien, las palabras en nuestro
idioma pueden escribirse en minúscula o con mayúscula inicial o enteramente en mayúscula. Lo que no se permite es en una misma palabra alternar palabras mayúsculas y minúsculas al antojo de quien escribe. Eso no está permitido. Bien, solamente los casos de escribir o toda la palabra en minúscula o toda la palabra en mayúscula o solamente la mayúscula de la letra inicial. Las palabras que se escriben enteramente en mayúscula es porque son siglas, ¿verdad? O números romanos, o textos cortos de carácter informativo, acrónimos, por ejemplo. Y para poder refrescar el uso de las mayúsculas, conviene recordar algunas reglas generales de uso de este tipo de letras. Bueno, la primera regla general muy conocida es que toda primera letra de todo escrito se escribe con mayúscula, como ocurre aquí con la letra L de esta primera frase de este escrito. La primera letra después de punto y la que sigue a un signo de interrogación o de exclamación, si no se interpone una coma. Muy bien, ejemplos de esta segunda regla aparecen allí. ¿Qué hora es? Muy bien, observamos la primera letra después del signo de interrogación o de exclamación, como es el segundo ejemplo, deben escribirse con mayúscula. O en todo caso, después de cerrar signo de interrogación, si es que no sigue coma, la primera letra de la siguiente palabra se escribe con mayúscula, como observamos aquí con la palabra creo, que está con mayúscula, o la palabra hace, que también está con mayúscula. Si mediase coma aquí entre el signo de exclamación, entre el signo de interrogación y la siguiente palabra, allí la palabra tendría que escribirse con minúscula, empezar con minúscula. Salvo que sea una palabra que por regla de uso de mayúsculas tenga que escribirse con mayúsculas, por supuesto. Muy bien. Los nombres propios, ¿no?, que aparecen aquí, y los millones de ejemplos de nombres propios, no solamente de personas, sino de lugares, ¿no?, de entidades, etcétera, etcétera, se escriben con mayúsculas. De animalitos, inclusive, de mascotas, ¿no? Todos tenemos una mascota, le ponemos un nombre. Muy bien, cuando tengan que referirlos según escrito, los nombres de estas mascotas, de estos animales, los nombres propios, me estoy refiriendo, se escribían con mayúsculas. Bien. Sustantivos comunes cuando designan entidades o organismos de carácter institucional, ¿no? Son obviamente sustantivos comunes, pero en un momento del documento le damos un carácter institucional, allí se escribirían con mayúscula. Por ejemplo, el gobierno, el Congreso. Cuando nos referimos a la institución propiamente dicho para denotar su denominación, su nombre, se escribe con mayúscula. Pero cuando se le da en usos comunes, por ejemplo, un policía, en vez de decir la policía, ¿no?, o una iglesia, en vez de decir la iglesia, para referirnos a la entidad llamada iglesia, ¿verdad? Entonces ahí diferenciamos cuando se le usa con mayúscula y cuando se le usa con minúscula. De igual forma, cuando se le da un valor colectivo a estos sustantivos, ¿no?, por ejemplo, el ejército, para dar referencia de las tropas, ¿no?, que es el valor colectivo, se escribe con minúscula. ¿Bien? Los sobrenombres o apodos también se escriben con mayúscula, salvo el artículo que los acompaña o que los precede, ¿no? Por ejemplo, lo bautizó como el Caballero de los Mares, refiriéndonos a Miguel Grau. Observen, Caballero de los Mares, todas sus palabras principales van con mayúscula, no así las preposiciones o los artículos, como el caso de y los, van con minúscula. Bien. Tampoco el artículo precedente, como lo indica la norma aquí mencionada. Él tampoco va con mayúscula, simplemente desde la palabra caballero. Murió la Dama de Hierro. Muy bien. Apodo que tenía la muy conocida Margaret Thatcher, que fue una ex primera ministra británica, ¿no? De igual forma, ahí tenemos ese apodo
dama y hierro van con mayúscula por ser las palabras principales de esta frase, ¿no? Que supone un sobrenombre o apodo. No así el artículo precedente, el artículo la va con minúscula. Muy bien. Los tratamientos personales cuando van en abreviaturas, si van completos se escriben con minúscula, pero si va en abreviatura el tratamiento se escribe con mayúscula. Por ejemplo, si fuese completa la palabra doctora o doctor, se escribe con minúscula, pero si se escribe de manera abreviada, la primera letra va con mayúscula. Licenciado, bien, ilustrísimo o excelentísimo. Si fuesen palabras completas, se escriben con minúscula. Pero, dados los casos que observamos aquí, señor, santo, usted, como abreviaturas, se escriben la primera letra con mayúscula, como lo estamos observando. Todos los tratamientos personales, en su forma abreviada, la primera letra va con mayúscula. Si es la palabra completa, va con minúscula. Los nombres y adjetivos que integran la denominación o nombre de una institución o corporación, como los ejemplos que tenemos aquí: Gobierno Regional de la Libertad, Ministerio del Interior, Cámara de Comercio. Observen, las palabras principales se escriben con mayúscula, no así las preposiciones o artículos. Bueno, aquí en la libertad, la va con mayúscula porque ese es el nombre de la región. Es obvio que la forma parte del nombre, entonces allí sí este artículo va con mayúscula. ¿Okay? La denominación de los servicios públicos, ¿no? Las empresas prestadoras, ¿no? De los servicios públicos, de luz, de agua, de telefonía, ¿no? Entidad prestadora de servicios Grau, por ejemplo, ¿no? Electronoroeste, Movistar, Claro y todos los demás prestadores de servicios, Cálida, ¿no? Que es una entidad prestadora de servicios de gas natural, y así por el estilo. Sus denominaciones o nombres propios, justamente porque son sus nombres propios, se deben escribir con mayúscula. De igual forma, escribe con mayúscula los números romanos, como en los ejemplos que aparecen en la diapositiva. No hay forma de escribir los números romanos en minúscula, por favor. Es un error. Tras la fórmula de encabezamiento o saludo en una carta o correo electrónico, o por ejemplo, estimado señor González, bien, dice, tras ese encabezamiento o saludo, después de esos dos puntos, al siguiente renglón, la primera letra de la primera palabra se escribe con mayúscula. Por eso aparece aquí la letra E en esta primera palabra escrito con mayúscula. Tras los dos puntos que anuncian la reproducción de palabras textuales o citas textuales como las conocemos, salvo que la cita se inicie con puntos suspensivos. Muy bien, observen, aquí estamos en dos puntos, después de comillas. Muy bien, notamos que esta N está en mayúscula. Ahora, si la cita textual o reproducción de un texto, bien, empieza con puntos suspensivos como lo que tenemos aquí, allí no empezaría con mayúscula. ¿Listo? Los nombres propios de accidentes geográficos, repito, los nombres propios de accidentes geográficos, pero no los nombres comunes de estos, que los acompañan generalmente a los nombres propios. Por ejemplo, océano. ¿Hay un solo océano? No, hay varios océanos. Por lo tanto, la palabra océano es un sustantivo común. No debe escribirse con mayúscula. Por favor, la persona que está jugando con el lápiz, le voy a pedir que evite hacerlo porque estamos un poco ensuciando la presentación de las diapositivas. Muchas gracias. A ver, lago. En el mundo existen cientos de lagos. Muy bien, entonces lago es un sustantivo común, un nombre común. No va con mayúscula, pero sí el nombre propio que acompaña para particularizar un determinado lago. Entonces la palabra Titicaca
sí empieza con mayúscula. Lo mismo que en el anterior ejemplo, la palabra Pacífico sí empieza con mayúscula porque este sí es un nombre propio de un accidente geográfico. Otros ejemplos más que podríamos poner: el río Chira, por ejemplo, ¿no? El río va con minúscula, Chira va con mayúscula, la C de la palabra Chira. ¿No es así? Muy bien. Todas las palabras significativas que componen la denominación completa de entidades, instituciones, organismos, departamentos o secciones administrativas, órdenes religiosas, unidades militares, partidos políticos y diversas formas organizativas que existen en la sociedad. Muy bien. Algunos ejemplos. Muy bien. ¿Y por qué siempre esto se acoge a la regla general de que los nombres propios de, en este caso, son de organismos, departamentos, unidades, entidades, compañías, asociaciones, etc.? Por el hecho de ser nombres propios de estas organizaciones sociales, van con mayúsculas, ¿no? Por ejemplo, Biblioteca Nacional, Orden del Sol, repito, palabras principales, ahí no es una palabra principal esta contracción preposicional del, por lo tanto esta va con minúscula, pero la palabra orden y sol sí van con mayúscula. Médicos Sin Fronteras, Agua Marina, Facultad de Economía, la Cámara Alta. Observen, las palabras principales de estas denominaciones son nombres de estas entidades u organizaciones, ¿verdad?, de la sociedad, se escriben con mayúsculas. Otra regla, además de la primera, las palabras significativas del nombre de establecimientos comerciales, culturales o recreativos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de un restaurante, el Conde Inglés. Muy bien, las palabras principales en mayúsculas. El Uruguayo, el nombre de otro muy conocido restaurante, una cadena de restaurantes. Hotel La Perla. Observen, La Perla es el nombre propio, pero hotel es el sustantivo común que no se va a escribir con mayúscula, por favor. Sea el hotel más estrellas, por más estrellas que tenga, por favor. Ya la palabra hotel va con minúscula, pero el nombre sí va con mayúscula. Las palabras escritas con mayúscula están sometidas a las reglas de uso de la tilde y la diéresis. Muy bien. Aquí también hay otra, digamos, norma que por costumbre se practicaba, espero que ya no se practique, que decía: las palabras mayúsculas no se tildan. Falso, las palabras mayúsculas se tildaron toda la vida. El problema es que antes, cuando se utilizaba la mecanografía, ¿no?, las famosas máquinas de escribir antiguas, ¿no?, esa maquinita no permitía la colocación de la tilde de manera nítida, apropiada. Entonces, ese fue el motivo por el cual en la mecanografía la tilde en letras mayúsculas se omitía. Y de ahí caímos en que, bueno, pues nos hicimos una regla aquí por la fuerza de la costumbre de no tildar las mayúsculas, incluso cuando escribíamos a mano. Bueno, eso por favor nunca fue correcto. No fue nunca una regla, por si acaso, de la Real Academia Española de la Lengua. Entonces, las mayúsculas se tildaron siempre y se tildarán siempre. ¿Ok? Por eso aquí tenemos los ejemplos que se visualizan. Álvaro, aparte de ser un nombre propio, por cierto, la primera letra mayúscula va tildada. León, si fuese, por ejemplo, el nombre de una entidad o un acrónimo, va con mayúscula, igual lo tildamos. O en un título, por ejemplo, ¿no?, titulares de periódicos generalmente los ponen en mayúscula. Siempre esas mayúsculas van a llevar la tilde donde corresponda ser tildada una determinada palabra. Lo mismo pasa con la diéresis, por favor, ¿ya? Que son estos dos puntitos sobre la U, ¿no?, para darle existencia fonética a la U en determinadas palabras, ¿no? Porque hay construcciones que se utiliza, por ejemplo, GU, en donde la U no suena, ¿no? Ok, por ejemplo, en el apellido Arguedas, se escribe GUE, Arguedas, pero ahí la U no suena. A diferencia de la palabra antigüedad, en
donde la U sí suena, por lo tanto, al sonar la U en esta construcción silábica debe llevar diéresis, por favor. Bien, muchas veces omitimos la diéresis y eso también constituye un error ortográfico. Muy bien. Acá tenemos reglas para la puntuación, pero esas las vamos a dejar para revisarlas la próxima clase, que vamos a empezar con una pequeña práctica sobre lo que ya ha sido explicado en materia de corrección ortográfica. Muy bien, vamos a dejarlas, vamos a quedarnos aquí porque ya estamos a 9:02 minutos para respetar los tiempos establecidos en la programación de las sesiones de este curso. Esta parte del uso de mayúsculas, antes de concluir, si hubiera alguna pregunta, por favor. Una consulta en caso de lo que sí carta, en caso que mi carta va dirigido no a la Biblioteca Nacional, es necesario que en la parte, no sé si ha visto alguno el inicio buscar tu número 01 como está el director de la Biblioteca Nacional, es necesario que vaya así Biblioteca Nacional completa o lo puedo abreviar eso. No sé si eso me puede aclarar, por favor. Ya que director voy a abreviar, sí, pero Biblioteca Nacional. Ya, tú me hablas de abreviar Biblioteca Nacional. ¿De eso me estás hablando? Claro, porque a veces en las cartas te piden, ¿no? Para quién dirige, entonces... Claro. Ya, miren, lo recomendable es que cuando tengamos que utilizar en la indicación del destinatario, de preferencia vaya la denominación completa. Bien, por cuestiones de respeto, por cuestiones de formalidad. Estamos. Entonces, imagínate tú que mandas una invitación y en el sobre pones que te pongan a ti. ¿Cómo te apellidas tú, Leslie? Silva. Silva. ¿Qué más? Silva Peña. Ya. Te mandan una invitación, una esquela y adentro del sobre. Y en el sobre te pone señora LSP. ¿Cómo la ves? Claro, vería mal, pero no. Se vería mal, ¿verdad? Lo mismo sucede entonces cuando tenemos que ubicar la denominación del destinatario. Lo recomendable es que vaya el nombre completo. Salvo que por denominación misma de la entidad ya tengan siglas de uso común, uso frecuente en su denominación, salvo allí. Pero en el caso de Biblioteca Nacional, si yo pongo señor director de la BN, ¿no? Porque esa sería la manera abreviada, ¿eh? BN, puedo confundirlo con otra entidad que tiene las mismas iniciales, por ejemplo, Banco de la Nación, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es poner el nombre completo, ¿no? Aplicando las reglas de uso de mayúscula que han sido explicadas. Iría con mayúscula la primera letra nada más. Porque también hay la práctica de poner todo el nombre de la entidad con mayúscula en el destinatario. Eso tampoco es correcto. Bien, queremos aplicar como corresponde. Donde sí podríamos utilizar todo el nombre en mayúscula, por ejemplo, en las posfirmas o en los sellos. Bien, allí sí está permitido. Bien. Ok, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, estimados participantes, entonces si no tenemos más inquietudes, doy por concluida esta primera sesión, agradeciéndoles su participación virtual. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que este contenido te haya aportado algo valioso, te inspire a seguir creciendo día a día y te motive a seguir desarrollando tus habilidades. Te invitamos a explorar los demás videos del canal, donde encontrarás más recursos y consejos para continuar tu crecimiento personal y profesional. Cuídate mucho
y nos vemos en el próximo video.